¿Qué tal? Desde G357 Studio nos volvemos a conectar con todos ustedes en su programa Quero Café, una charla entre amigos. Y en esta ocasión nos hemos permitido invitar a un gran amigo y aparte famoso historiador y conocedor, que es el maestro Edgardo Moreno. Maestro, bienvenido. Gracias Sergio por la posibilidad de introducirnos en esta temática que trataremos hoy. Así es. Amigos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es apuntes de historia de la masonería en Querétaro. Por lo cual le voy a pedir a mi querido maestro Edgardo Moreno nos dé una introducción y partamos de ahí a esta charla. Muy bien. Bueno, pues el trabajo tendrá 3 décadas de haberlo iniciado. El objetivo pues es documentar dentro de las líneas de la antropología social, la historia de la cultura, la historia de las mentalidades, cómo la masonería en Querétaro ha tenido un impacto y cuál ha sido su proceso histórico. Desde luego son apuntes porque dentro de la institución, pues uno de los aspectos es precisamente este sentido de confidencialidad en algunos aspectos. Entonces hay documentos que no están y muchas veces quedan en la memoria colectiva, unos apuntes de segundos o terceros. Entonces, para rastrear precisamente todos estos documentos en varios acervos, pues ha sido una tarea pues que ha llevado algún tiempo. Entonces, vamos a decir que son los apuntes para la historia de la masonería en Querétaro. Perfecto, una labor de 30 años es una labor que ha necesitado de constancia y que ha necesitado de muchas horas de estudio. Maestro, yo quisiera iniciar con una pregunta. He escuchado que había logias masónicas en la conspiración de la independencia de 1810. Se menciona o leí por ahí que Ignacio Allende aparece como secretario de una logia que se llamaba Estrella de la Mañana, aquí en Querétaro. ¿Qué me podrías comentar al respecto? Sí, hay, bueno, desde que llega la masonería a Querétaro, lo que tenemos documentado realmente es la parte de Veracruz, Yucatán y Campeche. Y geográficamente es muy lógico con las de Luisiana, Nueva Orleans, este tráfico que había entre la península, en la parte del Golfo, y Veracruz también, que pues, era el puerto más importante de la región, y no solamente de México, sino de Centroamérica, toda una región muy amplia, y la parte costa del Golfo de Estados Unidos. Entonces, muy tempranamente, que quizás podemos encontrar registros a finales del siglo XVIII, ya contacto con hombres libres ilustrados que venían de Francia o Inglaterra. Hay una migración muy importante de estos caudillos liberadores de América, Miranda, Sucre, Martí, que les toca pasar por Inglaterra. Ajá. En una parte por el exilio, en otra parte para buscar recursos para independizarse de los españoles. Entonces ahí muchos tienen contacto con francmasones de logias inglesas o logias francesas. Muchas están asentadas ya en esta parte de Luisiana, de Estados Unidos. Entonces es muy comprensible que antes que la capital novohispana hubiese ya logias. Podemos decir, dentro de esta discusión, sí, si estaban con patente o no tenían patente, bueno, pues eso ya va con el transcurso del tiempo a formalizarse, a tener ya otro tipo de características, pero sí, o sea, ahí están los primeros aspectos. En la misma formación de lo que es la historia de la masonería
Pues la clásica, que está muy rebasada, la de Mateos, por ejemplo. Sí, Te acordarás, porque tú eres un gran conocedor de esa parte de la historia. Él habla de la calle de las ratas, donde incluso se inicia Allende Hidalgo, ¿no? sí, En otro estudio más documentado, donde hay ya documentos de por medio, pues es realmente en la calle de los Patos, ¿no? En lo que ahora es Bolívar, en la Ciudad de México, así es. donde hay las primeras manifestaciones realmente de una logia. Pero volviendo a la pregunta, ese es el entorno, pero sí es posible. A finales del siglo XVIII, España está en guerra con Inglaterra, con Francia, está perdiendo colonias que tenía. Hay una manifestación de inconformidad por todos los aspectos impositivos que tiene el rey en las colonias. Está surgiendo un criollismo nacionalista, podemos decirlo con ese nombre, Sí, en la actualidad, y va muy bien con la época. Entonces, estos vientos de libertad, pero también de guerra, hacen que se creen varios fuertes como el de Perote, y muchos capitanes de dragones del Bajío vayan hacia Perote. En Perote tienen contacto con hombres libres de algunas sociedades premasónicas, podríamos decirlo, porque sí, van a formar más logias en esos grupos. Y ahí Allende, por ejemplo, tiene contacto, Abasolo, y algunos otros capitanes que están involucrados posteriormente en las conspiraciones. Eh, en el siglo XVIII mismo, la corte que traía el virrey, eh, habría franceses que son revisados con lupa por la Inquisición. Incluso yo he visto en el Archivo General de la Nación sí. varios documentos donde están los procesos a Luyando, por ejemplo, Ajá. porque dice que tuvo un rito mágico en un solsticio. Estamos hablando de 1791, 1792, o sea que Sí, pues ya habría ahí algún tipo de tenida en esos aspectos, ¿no? Sin tener la certeza de cómo fue estas características, ¿no? Está en un documento como una parte de ponerle el índice a una práctica que veían como demoníaca o fuera de lo que era el dogma católico, ¿no? sí, bueno, en alguna ocasión leí que el mismo conde de Arandas, que era el gran maestro de la logia en España, visitó México y bueno, se contactó con varias personalidades y que a partir de ahí se empiezan a generar una serie de ideas liberales. También hay por ahí un documento que señala que en 1800, ahorita que lo mencionas, se encuentra un libro sobre masonería, una serie de las llamadas liturgias, ¿verdad? Que son, ¿cómo diríamos? Reencontradas de un barco que naufragó. Entonces, yo quisiera, mi querido maestro Edgardo, que tú nos expusieras esos famosos apuntes sobre la masonería en la historia de Querétaro y nos platiques y nos narres parte de ese maravilloso estudio que has ido llevando a cabo y que, como mencionas, es inconcluso. Sí, bueno, es cierto que incluso en Querétaro, por ejemplo, cuando ves o lees con atención los discursos o las cartas del corregidor don Miguel Domínguez y Trujillo, Uh -huh. te encuentras con aspectos muy interesantes en su narrativa. Habla de la libertad, habla de la fraternidad, habla de la igualdad, de la equidad. Uh -huh. Eh, Habla también de la luz que va a dar, por ejemplo, cuando hace la inauguración de la Escuela de Primeras Letras en Querétaro, en Sí. 1803,
que es nuestra famosa Academia de Bellas Artes, que también es un recinto histórico por los muchos sucesos que hayan ocurrido y que tienen que ver precisamente con esta visión de que ya tenía algunos conceptos, las conspiraciones, partiendo del siglo XIX, en Querétaro, se van a dar como academias literarias. Cuando te fijas quiénes son, o te metes a indagar más allá del nombre escrito en la historiografía, te encuentras a seres humanos con características típicas de un masón, o sea que es un hombre libre, es un hombre de buenas costumbres, es un hombre amigo, es un filántropo, o sea que realmente ahí tienes un perfil ya previo, sin haber instituido un oriente en Querétaro en esas fechas tempranas. Hay también la característica posterior que va a desarrollarse en Querétaro. Querétaro se convierte en un bastión de defensa del gobierno virreinal, y alrededor pues están todas las manifestaciones independentistas, pero no llegan a Querétaro, o sea que realmente es una punta de lanza para el virreinato y un lugar amortiguador para la entrada a la capital. Entonces es muy protegido por varios batallones. Dentro de esta venida, por ejemplo, de Iturbide, también encontré un documento en el archivo general sobre una carta que escribe, es un manuscrito muy corto, una pequeña cedulilla, dando la atención a alguien porque le permitió traer arreos y cosas para Querétaro. Entonces podemos decir que una de las logias que pudo ser primera, porque hay varias itinerantes, podemos decir que es la primera itinerante en lo que fue la fábrica de tabacos de San Fernando, que es ahora donde están unos funerales en la calle 57 y la calle Hidalgo. Por otro lado ya está otra vez la Cruz Roja, casi frente al mercado Hidalgo. Toda esa manzana era la fábrica de tabacos Ezequiel Montes Hidalgo y la avenida 57 aquí en Querétaro. Entonces ahí posiblemente hubo esta cuestión. Eso lo infieres, o sea, muchas veces son cosas que había que comprobar con otros documentos cruzados, pero al menos te da una idea de decir, bueno, pues esa gratitud por los arreos y por los objetos que trajo para el templo, pues bueno, tienen que ver, como sabemos, Agustín Iturbide era de rito escocés. Así es. Entonces, y ya estaban en esa etapa precisamente de conformación de logias, ¿no? Y además en estos proyectos de patria, muchas veces encontrados entre los que querían el centralismo, el federalismo, la monarquía, ¿no? Entonces ahí hay realmente este momento en que las logias son realmente partidos políticos de conformación de un proyecto que se hace con todas las inercias virreinales. Todavía es muy difícil desligarse de ese pasado, pues ahí estás viviendo, o sea, hay que construir una nueva nación, pero con qué mentalidades, ¿no? O sea, claro. Ese es el gran encuentro y desencuentro muchas veces entre yorquinos y escoceses, ¿no?